Crónicas del Más Allá. Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del Más Allá. 12:43 solamente aquí otra vez de la primera 89.3, solamente aquí otra vez de la grupera La Mera Mera. Bueno, resulta ser algo bien importante y algo bien curioso de esta anécdota, o más bien de esta crónica que tenemos en esta madrugada, que yo creo la voy a tener que dividir en dos partes. Es muy extensa, es bastante grande. Agradezco a la persona, a esta señora que me hizo el favor de mandarme la crónica. Es muy extensa y muy, muy curiosa. Dice así, textualmente: muy buenas noches, señor Oscar. Le quiero contar algo muy curioso que me pasó hace años, cuando viví en Zacatecas. Yo soy de Uruapan, pero me casé y me fui a vivir con mi marido a Zacatecas. Vivíamos muy bien en un pequeño departamento, pero luego la familia creció y pues ya no cabíamos con 2 niños en el pequeño departamento que estábamos cuando recién nos casamos. Así que junto con mi esposo buscamos algo más grande. A mi esposo le empezaba a ir mejor en el trabajo y encontramos una casa. Se notaba que era de esas casonas un poco antiguas, pero nos quedaba cerca del centro y la renta era muy económica. Nos mudamos y algo que notamos era que el olor a humedad era un poco fuerte. Así que abríamos las ventanas y limpiábamos muy frecuentemente para quitar el olor. Los focos que poníamos tardaban muy poco. Se los fundían de manera rápida. Sinceramente, estábamos todos muy contentos con la casa, ya que, como le decía en un principio, la ubicación era maravillosa. Pero algo que me empezó a molestar era que ya el olor de humedad era muy penetrante. Tanto que olía ya feo. Revisaron tuberías, impermeabilizaron, se pintó todo y nada. Nos explicaban el por qué olía a humedad. Una tía me recomendó que quemara incienso para acabar con el olor, y así lo hice. Recuerdo mucho ese día. Fue un martes, como a las 11 del día, que prendí mi incienso. Cuando el humito había inundado la sala, empezó a oler ya mejor. Y me di cuenta de algo extraño que incluso mi marido me dijo cuando llegó de trabajar. La casa se puso en silencio. No sé si me explico, pero algo que habíamos notado era que la casa tenía una especie de zumbido, como si fuese un ruido blanco. Al siguiente día, la casa ya no olía a humedad. Era algo muy reconfortante ya no tener ese olor. Pero ese día, o esa noche más bien, empezó lo feo. Mientras cenábamos, las luces empezaron a parpadear y se nos fue la luz, pero solo a nuestra casa. Mi esposo revisó la caja de fusibles y todo estaba normal. Esa noche la pasamos con la luz de las velas. Nos fuimos a dormir y cerca de la 1 de la madrugada escuché unas voces, como si alguien platicara. Me levanté, salí de la recámara y vi a mi hijo de 4 años platicando con la pared. Me quedé sorprendida. No había nada, ni nadie más, solo la pared. Pero mi hijo estaba ahí, platicando. Me acerqué. Mi hijo me alzó los brazos, me dijo que lo llevara a su cama, pero que no lo dejaban ir a dormir. Le pregunté que quién era y me dijo que era ella. ¿Pero quién, hijo?, le pregunté, y él solo decía ella y señalaba la pared. Mi hijo se durmió y le platicé a mi esposo lo que había pasado.
Pero me dijo que a lo mejor, por lo de la luz, se había espantado y estaba soñando. Pero a la siguiente noche, mi hijo volvió a levantarse y clarito escuché como decía: pero yo no quiero hacer eso, le va a doler a mi mamá. Me acerqué a él rapidísimo y lo cargué. Le pregunté qué era lo que hablaba y me dijo que la señora le decía que tenía que cortarme y sacarme sangre. Pero yo le decía que te iba a doler, mamá. Ay, señor Guarneros, ya estaba yo espantadísima. Algo dentro de mí me decía que algo o alguien estaba en mi casa. Dejé a mi hijo en su cama, lo dormí y me fui para la recámara. Apenas voy llegando y veo a mi marido levantado. Yo pensaba que también había escuchado a mi hijo levantarse y que estaba preocupado por ello. Le comienzo a platicar y me doy cuenta que estaba dormido o como en trance, porque sus ojos estaban abiertos y me seguía con la mirada. Me empezó a dar mucho miedo. Lo agarré de los brazos y lo comienzo a sacudir y a decirle que despertara. Fue entonces que se me quedó mirando fijamente y con una voz de mujer muy tenebrosa me dijo: vete de aquí o toda tu familia va a morir. En eso que escucho detrás que alguien corre. Eran como pasitos de niño. Rápido que me voy a la recámara de mi hijo creyendo que él había sido y que me había visto sacudir a su papá. Llegué a la recámara de mis hijos y nada. Los dos niños seguían acostados y dormidos. Yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. Comencé a llorar. Y en eso que escucho cómo decían: mamá, mamá, ven, no me dejes aquí. Se escuchaba como la voz de mi hijo mayor, pero él estaba junto de mí, dormido. Me quedé paralizada y nuevamente escuché que decían: mamá, ven por favor, tengo miedo. Mamá, ven. Moría de miedo. De verdad, no sabía qué hacer. Comencé a temblar, a llorar, y unos pasos se acercaban poco a poco a la recámara de mis hijos. Clarito escuchaba como unas pisadas, poco a poco, iban hacia donde yo estaba. Me armé de valor, me levanté, me puse enfrente de la cama de mis hijos con los brazos abiertos para protegerlos, y en eso que me dicen: Sophie, ¿estás ahí? Era la voz de mi esposo. Veo que se asoma y corro a abrazarlo y comienzo a llorar. Perdón, pero soy muy chillona. Ya a esa altura ya no sabía si gritar, correr o qué hacer. Mi esposo me abrazó fuerte, trató de tranquilizarme y me dijo que despertó en la sala. No sabía cómo había llegado ahí, pero cuando regresaba a nuestro cuarto, escuchó que decían: mamá, mamá, ven. Y se regresó a checar, pero no había nadie. Se regresó asustado, pero que no me vio en la recámara, así que imaginó que estaría con nuestros hijos, y fue cuando volví a escuchar el tengo miedo, mamá. Por eso fue a la recámara y le dije todo lo que había pasado. Se quedó callado y me dice: mira la hora, es muy tarde para salirnos. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. ¿Por qué no mejor nos quedamos aquí? Si estamos juntos, nada malo nos pasará. Yo, la verdad, no quería quedarme, pero pues vi a mi esposo seguro y decidido, y eso me dio confianza. Nos quedamos, y ya después solo escuchamos cómo los trastes los tiraban.
Ya no escuchábamos más. Nos quedamos dormidos y nos despertó la alarma de los relojes. Nos preparamos todos para salir, mi esposo se fue a trabajar, mis hijos a la escuela, yo los fui a dejar y de ahí me pasé a una iglesia que estaba cerca de la casa. La siguiente parte está muy buena, muy buena. Así que no se vayan, quédense con nosotros aquí en Crónicas del Más Allá. En serio, es increíble la crónica que tenemos en esta madrugada. Si tú tienes una crónica, me la mandas directamente también al 2221-2345-99 o al 2212-664780, porque en esta madrugada sí, tenemos crónicas. Crónicas del Más Allá. Caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina del grupero. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del Más Allá.